La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe que recomienda el archivo del juicio político contra el Contralor General del Estado subrogante. El siguiente proceso que se debía conocer era el del procurador Íñigo Salvador, pero fue retirado. Con esto se podría acelerar el proceso contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Está interviniendo, señor. Estamos en debate. Estoy en mi intervención, por favor, señor presidente. Ya terminó. Por favor, colega Córdoba, por favor, le ruego de favor. Así, en medio de cruces verbales entre los asambleístas, se tomó votación del informe que elaboró la Comisión de Fiscalización y que fue aprobado con 5 votos, en el que se recomienda el archivo del proceso por falta de pruebas en contra del Contralor subrogante. Se incumplió, se violentó la Constitución y se violentó la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. El incumplimiento de funciones no puede ser un tuit. Sin embargo, este tema se definirá dentro del Pleno Legislativo, aunque tras este proceso finalizado en la comisión, le corresponde a esta mesa tratar el siguiente juicio político. El que estaba a la cola era el del Procurador General del Estado, también interpuesto por UNES, sin embargo, lo retiraron. Esto para que la Comisión de Fiscalización de manera inmediata proceda a conocer la solicitud de juicio político en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación. A mí me parece vergonzoso que un legislador que asegura al país que el Procurador General del Estado es el abogado de las transnacionales, días después cambie de criterio por intereses. Pero la lista de juicios políticos se encuentra de esta manera: Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y como están al final los procesos que les interesan, conminan a Pachacutic a que retire también sus solicitudes. Porque aquí vamos a saber quiénes están del lado de la institucionalidad del país. Lo que les interesa es apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana para tomar el control de todas las instituciones. Lo que consideramos es que debe ser a la institución como tal, por lo tanto nada de hacer juicios políticos en función de quién me cae bien y quién me cae mal. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 5 votos en el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, dieron paso a la calificación de 2 propuestas para derogar la Ley de Desarrollo Económico o Ley Tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. Esta seguirá el trámite ordinario y finalmente deberá ser tramitada por el Pleno en 2 debates. Una resolución de mayoría en el CAL permitió que ingresen a trámite 2 propuestas que tienen un solo objetivo: derogar la ley tributaria. Nosotros hemos apoyado la calificación de estos proyectos en defensa de las clases medias, de las clases populares. Estos proyectos continuarán con el tratamiento respectivo en la Comisión de Desarrollo Económico. Estos proyectos, uno presentado por Pachacutic y otro por el correísmo, serán tramitados en la Comisión de Desarrollo Económico y seguirán el trámite ordinario en base al artículo 140 de la Constitución. Para darle una respuesta al pueblo ecuatoriano acerca de esta carga tributaria que está pesando sobre la clase media y trabajadora de nuestro país. Se esperaría, si la comisión trata el proyecto a la brevedad, que pueda tomar al menos 6 meses. Informe para primer debate 3 meses, para segundo debate de la misma manera. Sin embargo, esto ya dependerá del tratamiento que la Comisión de Desarrollo Económico pueda darle a estos proyectos derogatorios y priorizar. Fue en noviembre del 2021 cuando la Asamblea Nacional no tuvo votos para el archivo o la aprobación del texto modificado en la comisión, debido a que los asambleístas correístas de UNES se quedaron frente a las computadoras sin votar. Fue por ello que el texto original pasó por el Ministerio de la Ley y hoy está vigente. Si llegara a aprobarse el proyecto para derogar la ley tributaria, el presidente Lasso tiene la potestad del veto parcial o total. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y se desarrolló la primera mesa de trabajo entre el Frente Unitario de Trabajadores y el gobierno para tratar la reforma laboral. Ambas partes calificaron a la reunión como fructífera. El siguiente encuentro será el 5 de abril.
Con la presencia de 11 miembros del Frente Unitario de Trabajadores y 4 delegados del Gobierno Nacional, este jueves se desarrolló el primer diálogo encaminado a lograr consensos en el ámbito laboral. Por 2 horas los involucrados debatieron a puerta cerrada. Aunque hay varios puntos que generan opiniones divididas, ambas partes denominaron a esta jornada como fructífera. Este ha sido un diálogo frontal, democrático, productivo, respetuoso, que esperamos y tenemos fe en que derive en generar una normativa que a su vez genere empleo decente, empleo productivo, empleo digno para todos los ecuatorianos. Para avanzar en este diálogo y lograr consensos en pro del país, la próxima semana el Gobierno Nacional le entregará el proyecto de reforma laboral al FUT para su análisis, con lo que la siguiente reunión ya está agendada para el próximo martes 5 de abril. El documento, la propuesta del Gobierno es en gran medida la que ya ha sido conocida por la ciudadanía, que fue presentada en la Ley de Oportunidades, con todas las correcciones, mejoras y pulidas que le hemos hecho en base a las reacciones ciudadanas. Nos han manifestado que hasta el día lunes de la próxima semana nos entregarán el proyecto que tiene el gobierno. Se especificó que estas mesas técnicas estarán compuestas por 2 asesores de cada gremio y sindicato laboral. Además, se sumarán los sectores del turismo, servicios, construcción y agricultura, que son los grandes generadores o deberían ser los grandes generadores del empleo. Y los asesores que el gobierno dispone y disponga para tratar este importante tema. Aunque días atrás el Gobierno Nacional anticipó que no busca proponer reformas al Código de Trabajo, sino normativas para los contratos vigentes y futuros, el gremio de trabajadores insiste en que deberá ser uno solo. No 2, porque el Ecuador es único. Porque caso contrario estaríamos hablando de trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Creemos que el trabajo tiene que ser en condiciones dignas, con un sueldo justo. El objetivo del gobierno será recuperar y fomentar la creación del empleo formal, pues según cifras oficiales, el 66%, es decir, 5,7 millones de ecuatorianos carecen de un empleo adecuado y mantienen un ingreso informal promedio de $261. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En medio de un convulsionado escenario político, el gobierno busca socializar un proyecto de reformas laborales y en 3 meses presentar una propuesta de ley ante la Asamblea. Pero ahí la iniciativa podría verse entrampada, pues no hay condiciones favorables para el Ejecutivo, según un analista. La prioridad del gobierno es hoy la socialización de su propuesta para reformar el Código Laboral, dice el subsecretario general de Gabinete, Francisco Briones, quien es consciente que el Ejecutivo podría ser emboscado nuevamente en la Asamblea cuando se tramite el proyecto. Pero eso, dice, se verá después. No nos gusta mucho hablar de eventos que todavía no sabemos cómo van a suceder. La Asamblea, como lo has mencionado, es tan incierta que un día puede ser una cosa, otro día otra. El analista político Arturo Moscoso discrepa. Cree que hoy el gobierno debe concentrar su atención en la tensa relación que mantiene con la legislatura. Ahí donde su proyecto de inversiones luce entrampado por bancadas que lo rechazaban ya, incluso antes que el texto fuese enviado. Moscoso cree que hay una clara intención de bloquear al Ejecutivo, advirtiendo lo que podría pasar también con la propuesta de reformas laborales. Nadie lo va a aprobar si es que la Asamblea su objetivo es absolutamente bloquearle al gobierno. Asegura que el objetivo de quienes hoy hacen mayoría en la Asamblea no es precisamente legislar. Que lo que quieren es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana lo más pronto posible para a su vez tomarse los organismos de control. La intención es volver al poder. ¿Volver al poder para qué? Volver al poder para controlar todo lo que controlaban durante su gobierno. Todos los organismos de control, Fiscalía, Corte Constitucional, etc. Pero aunque se sabe que el escenario es complejo, el subsecretario general de Gabinete prefiere no adelantar criterios. No nos adelantemos y dejemos el tema político separado de lo que le interesa verdaderamente a los ecuatorianos, que es tener un trabajo y tener un ingreso digno. Sin embargo, la muerte cruzada, es decir, que el Ejecutivo disuelva la Asamblea y gobierne por 6 meses vía decretos, parece ser una de las vías para desatar nudos, pues para aquello hoy tampoco es que hayan muchas opciones. Mantenerse en un gobierno 3 años más sin poder hacer nada y tener bloqueadas todas las posibilidades de implementar políticas públicas que necesita el Ecuador o jugársele una muerte cruzada, esa gobernabilidad por decreto le puede brindar resultados que le pueden brindar nuevamente capital político que le sirva para enfrentar las elecciones que se vendrían. De momento el gobierno ha insistido en que la muerte cruzada es una opción constitucional
Pero antes han dicho varios de sus voceros, se analizarían otras alternativas para buscar consensos que den algún margen de gobernabilidad al Ejecutivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, resta veracidad a las conversaciones vía chat expuestas por quien fuera su amigo personal, Roberto Barrera. Los diálogos de 2018 muestran el supuesto interés de Flores en recibir dinero a cambio de gestionar el pago de facturas. Su abogado dice que la evidencia es forjada. Procesado y condenado en Estados Unidos por conspiración para lavado de activos, Roberto Barrera es ahora testigo en el caso Las Torres y ha resuelto destapar algunas conversaciones que mantuvo en diciembre del 2018 con el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, su amigo de familia de toda la vida. Esta captura es de los mensajes supuestamente enviados por Pablo Flores a Roberto Barrera. El detalle de la factura, la fecha y el monto para el respectivo cálculo del porcentaje de beneficio y más adelante el monto exacto del beneficio por cada contrato que debía pagarse. Pero Pablo Flores, a través de su abogado Pablo Encalada, siembra dudas sobre la veracidad de estas conversaciones. El teléfono de Barrera fue sometido a una pericia en Estados Unidos. Después recuperó el teléfono y 7 meses más tarde entregó esta nueva evidencia a Fiscalía en Ecuador. Encalada duda. Esas fotos claves, ¿cuándo fueron creadas o cuándo fueron modificadas? Se olvidó Barrera de la clave. Y claro, nos dejó a nosotros sin la posibilidad de conocer si realmente fueron forjadas o no. Pero hoy nosotros tenemos la presunción de que fueron forjadas. Asegura que Flores ha sido traicionado por su amigo Roberto Barrera y que todos, cuando era gerente de Petroecuador, se tomaron el nombre para delinquir. Que desde la gerencia de Petroecuador no tenía poder para gestionar pago alguno. Entonces los dos se tomaron el nombre y Pablo Flores estaba pintado en la presidencia, en la gerencia de Petroecuador. En una empresa tan grande, Fausto, es imposible que un gerente pueda conocer a quién se está realizando pagos. No obstante, hay un detalle con estas capturas de pantalla de Telegram negadas por Flores y las conversaciones por WhatsApp, que no han sido desmentidas y están en el proceso. Usando su propia jerga entre el 26 y 28 de diciembre, Flores le dice zapatos azules. Por mayor privacidad, debían ir a Telegram. Tenía mucha ansiedad por la realización de estos pagos. Lo que no podemos desconocer es que conversaban por Telegram. Lo cierto es que los viejos amigos son ahora detractores, son ahora testigo y procesado. Sus testimonios serán determinantes para saber cuánto, a quién y cómo se pagó de forma ilegal para gestionar pagos pendientes de Petroecuador. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y por quinta ocasión, la audiencia de juicio por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres sufrió un diferimiento, a pesar de estar convocada para este viernes a las 9. Mediante un auto general, el tribunal dejó sin efecto la convocatoria. Argumentó que este viernes está convocada la sesión del Pleno y que además están agendadas alrededor de 18 audiencias para fundamentación de casación los días 21, 22 y 23 de marzo. Esto ocurre a menos de un mes de que caduque la prisión preventiva que pesa sobre 3 procesados, entre ellos el ex contralor Pablo Celi. Seguimos con las noticias, amigos. Hasta el 31 de marzo las grandes empresas y las personas con altos patrimonios o con activos en el exterior deberán pagar contribuciones especiales. Estas obligaciones tributarias están establecidas en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El pasado 29 de noviembre se publicó en el Registro Oficial la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, normativa en la que, entre otras disposiciones, establece obligaciones tributarias especiales para ciertos contribuyentes. Así, por ejemplo, hasta el 31 de marzo, cerca de 1.930 empresas con un patrimonio superior a los $5 millones deben pagar una contribución solidaria del 0,8% de su patrimonio durante 2 años. Pero no son las únicas que contribuirán de forma especial al fisco, dice la ley. Al menos 5.200 personas con patrimonios individuales de $1 millón en adelante y las sociedades conyugales con un patrimonio de $2 millones en adelante también deberán pagar. El monto a cancelar va entre el 1% y el 1,5% del patrimonio declarado el 1 de enero de 2021. El plazo vence también el 31 de marzo.
La lista de contribuyentes incluye a los residentes en Ecuador que no han declarado sus bienes y activos en el exterior. Ellos podrán hacer una nueva declaración patrimonial este año, a cambio de pagar un impuesto único que va del 3,5% si el pago se hace hasta el 31 de marzo o del 5,5% si cancela en diciembre. Y hay un último pago que se suma a esta lista de contribuciones o de ingresos para el fisco. Nos referimos a la Ley de Simplificación Tributaria. Hasta este año, las empresas con ingresos iguales o superiores a $1 millón en el ejercicio fiscal 2018 deben hacer esta contribución al Estado. El pago va del 0,10 al 0,20% de estos ingresos. Cerca de $2.000 millones en los próximos 2 años es el monto que, incluido el aumento al impuesto a la renta, espera recaudar el gobierno con la Ley de Desarrollo Económico. Joana Ramos, 24 horas. La próxima semana iniciará el proceso precontractual para la rehabilitación de carreteras del país. A las emergencias viales por la lluvia se suma la anunciada inversión del presidente por $550 millones. Así lo señaló el ministro de Transporte. El proceso de mantenimiento y reconstrucción vial que ha dispuesto el gobierno iniciará en la costa y se extenderá por la ruta del Spondylus, dijo el presidente Lasso en una de las entrevistas que concede los martes a los periodistas. Cerca de $550 millones que vamos a invertir en carretera, que estamos ya comenzando. Por ejemplo, el próximo lunes se va a comenzar la carretera Santa Elena, ruta del Spondylus, que limita con la provincia de Manabí. Este jueves el ministro de Transporte y Obras Públicas confirmó que ese ministerio se apresta a generar todos los procesos licitatorios y contractuales para llevar a cabo el mantenimiento y reconstrucción de las carreteras en el país. Hemos realizado ya un primer listado de vías que serán atendidas con una inversión inicial de $150 millones. Luego vendrá el resto de recursos que ha anunciado el señor presidente de la República. Esto será más de la reconstrucción de vías en las provincias afectadas por las lluvias, que están declaradas en emergencia vial y que ya están trabajando, dijo. Las primeras vías que van a ser intervenidos son justamente la Tacunga-La Maná y la Ibarra-San Lorenzo, cuyos estudios los tenemos listos. También la ruta del Spondylus necesita un tratamiento urgente y en ese contexto estamos. El presidente anunció una inversión de $550 millones en reconstrucción de carreteras, con cargo a los ingresos extraordinarios que el Ecuador está recibiendo por los altos precios del petróleo, lo cual estimó en unos $1.300 millones adicionales si el precio se mantiene en alrededor de los $90 el barril. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos, amigos. La reactivación de las operaciones aéreas con vuelos comerciales es una realidad en Guayaquil. Desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se constata un flujo importante de viajeros. El 17 de marzo del 2020 se suspendieron los vuelos comerciales de pasajeros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Desde luego, la prioridad eran los vuelos humanitarios, de emergencia, militares y transportar carga. Ahora, 2 años después, vemos como todo retorna a una aparente normalidad. Las aerolíneas en el mundo han realizado una activación del más del 82%, números, cifras y IATA. Y como el flujo de viajeros es más alto, migración, aduana, aerolíneas y hasta la policía incrementaron su personal para cubrir las posiciones dentro de la terminal aeroportuaria. En esta temporada, la de verano europeo y norteamericano, la de mayor demanda. Y ahora la gente, pues además está deseosa de viajar. ¿Con más confianza ahora? Claro, mucho más. Es que antes nadie quería salir de casa. Antes solamente usted dejaba en la puerta, ingresaba y ya no sabía más de su familiar hasta que llegaba. Ahora sí entran las personas, recibe a las personas. Al aeropuerto de Guayaquil llegan 9 aerolíneas internacionales que se han visto en la necesidad incluso de incrementar sus frecuencias por la demanda de viajeros en esta temporada. Cada una de ellas tiene más de 3 frecuencias diarias para los Estados Unidos, eso es buenísimo. Air France KLM 7 vuelos diarios. Tengo entendido que también nuestros colegas de Air Europa vuelan de 4 a 5 semanales. Tenemos ya la nueva aerolínea EQAir, que es la que está realizando los vuelos domésticos a nivel escala nacional. Desde Taxa detallan que aún se mantienen requisitos para ingresar al Ecuador
certificado de vacunación o prueba PCR, una de las dos. Pero ya no hay restricción en cuanto al ingreso de acompañantes para despedir o recibir viajeros y que los aviones vuelan al 100% de aforo. Vanessa Robles, 24 horas.